Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Nuestro invitado de esta tarde es un periodista que hace tiempo queríamos traer, pero no se había podido. Tenemos con nosotros al periodista Alberto Fonseca. Él es venezolano de nacimiento, de origen y de desarrollo. Y bueno, ya lo tenemos en nuestra patria con proyectos de salud muy importantes. Uno de ellos es la revista Reporte Médico, pero son otros proyectos. Eso lo va a hablar él. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar acá en tu programa, en su programa. De verdad es un placer y un honor para nosotros como Reporte Médico estar aquí hablando un poco de nuestro trabajo. Realmente Reporte Médico es más que una revista, es una plataforma de salud entera. Es una plataforma. Cuéntanos, Exacto. Alberto, ¿en qué consiste toda esta plataforma? La primera avanzada se hizo a través de la revista. De la revista. Que ha tenido muy buena acogida. Sí, y luego se fueron añadiendo más medios. En este caso hicimos la incorporación de una página web, la incorporación también de un podcast, de un video podcast que también ha funcionado muy bien, porque ahí tenemos la interacción con el médico directamente. Sí. Y también hemos trabajado la parte de los boletines informativos que se le mandan a la gente para que ya le llegue la información un poco más condensada. Exacto, de lo que sucede normalmente diario en el sistema de salud de República Dominicana. ¿Pero con público específico ese boletín o es abierto? Mira, comenzó con público específico. Realmente nuestro enfoque siempre ha sido médico especializado. Perfecto. Y entonces comenzó con un público específico, pero se han abierto y se ha diversificado el público que nos está consumiendo. ¿Y desde cuándo, perdón, Tati, ¿y desde cuándo está Reporte Médico? Reporte Médico ya tiene 1 año y algo. O sea, ¿nació aquí en República Dominicana? Reporte Médico venía desde Venezuela. Desde Venezuela, ¿Ustedes tenían la revista en Venezuela? Pero en Venezuela era otro concepto. Otro concepto, tenía no las características que tiene República Dominicana. Y se hizo como un híbrido, una adaptación de lo que teníamos en Venezuela y se empezó a desarrollar acá. Y bueno, como les comentaba, Reporte Médico tiene un enfoque médico especializado, y al tener un enfoque médico especializado tienen la incorporación de un consejo médico, que es la integración de 24 doctores que participan dentro de lo que es la selección de temas, curar la revista. Y al tener ese consejo médico también tenemos una guía médica en la parte final de la revista, que no por estar en la parte trasera de la revista es menos importante. Es menos importante, es una guía médica que nosotros hemos integrado también así como con pinzas, y hemos sacado doctores de las diversas clínicas a nivel nacional y especialidades a nivel nacional, que de alguna manera se han sumado como al staff y se han integrado al staff de Reporte Médico, porque la revista tiene como característica, y todo el proyecto es que es la voz del médico la que importa, es la voz del médico la que siempre lleva la punta de lanza dentro de todo. La revista está dirigida y la pregunta es porque la he visto en muchos centros médicos, consultorios y todo eso. ¿Está dirigida a ese público médico o está dirigida a la población en general? Mira, nosotros quisiéramos que fuera nada más el público médico, pero también la puede consumir también el paciente. Está narrada en un lenguaje llano, podríamos decir así. Llano, y hay algunos artículos. ¿Y hay algunos artículos especializados donde ya el público puede encontrar casos clínicos, el médico también pueden acceder, por lo menos
lo que es la parte de los estudiantes de medicina. Es una revista perfecta para un estudiante. Porque encuentra ahí informaciones exacto, que a veces tendría que buscar en libros, en otros espacios, y aquí lo encuentra fácil. Sí, entonces, pero sin embargo vamos creciendo en el desarrollo especializado. ¿Cómo tienen ustedes conformada la revista? ¿Tienen un cuerpo de redactores? Por ejemplo, ¿tú eres periodista, sí, periodista de escuela? De escuela, claro, sí. ¿Escuela? Muchos años graduado. Me gradué por ahí en el año 2000. Unos añitos. Casi no hay ni que decirlo, Alberto. Unos añitos. Sí, mi padre es parte también fundamental de la revista. Él también es periodista, que lo veo siempre que te acompaña. Él es biólogo. Biólogo. Entonces, pero fue una persona que se formó, ya tiene como 3 carreras él. Y él era un lector asiduo de libros y un come libro. Entonces, dentro del proceso, esa fusión que hicimos de mi carrera del periodismo con una persona que conoce muy bien la gramática, maneja los conceptos, y él comenzó en cierta etapa de la vida de él a curar libros, a ser editor de libros. Que él es un enamorado del libro. Sí, entonces, sí, él ha editado varios libros. Entonces, Reporte Médico no fue extraño para él. Y más con la carrera que él llevaba, que era la parte de biólogo. Entonces, los conceptos, los nombres científicos, ese tipo de cosas que surgen dentro de los conceptos clínicos. Entonces, realmente son muy compatibles ambas. Alberto, cosas. ¿Cómo logran ustedes, y es una pregunta muy sincera porque, como todas, pero muy sincera porque es difícil en la República Dominicana? Tú vienes de un país como Venezuela, que aunque tiene su crisis, es un país mucho más grande, con otros niveles, donde hay mayor lectoría, mayor cantidad de... Aquí en la República Dominicana es difícil cualquier impresión. Lo que hemos tenido la oportunidad de escribir un libro, una revista... Nosotras que somos de periódico, nacimos en periódico, es muy difícil lograr apoyo publicitario en la República Dominicana. ¿Cómo hacen ustedes esa parte? ¿Cómo han logrado calar para conseguir el apoyo que necesita la revista para poder salir publicada? Yo creo, mira, sí, realmente en República Dominicana pasan ciertas características. Sin embargo, a todo lo negativo se le saca algo positivo. Claro. Yo pienso que partiendo, como te dije, desde el punto médico, yo creo que la consolidación de una investigación médico-científica, siempre la coronación de todo ese trabajo es la publicación de dicho, revista en sí. Sí, de dicha investigación en una revista. Verlo plasmado. Entonces, por eso no fue descabellado tener la revista como un producto, porque que los médicos de República Dominicana tengan el acceso a poder publicar sus proyectos, sus trabajos dentro de una revista con unas características como Reporte Médico, que tiene quizás una buena impresión, que tiene un buen desarrollo de diseño, entonces le permite al médico hacer ese enfoque y poder transmitir quizás acá, en resumen, un extracto de lo que es la investigación que hizo. ¿Entiendes? Entonces, por eso, partiendo de allí, a nosotros no nos fue difícil. ¿Cómo te explico? Sí, difícil quizás poder engranar con los médicos y llegar a esa idea de publicar y hacer la revista. Pero me refiero al apoyo, por ejemplo, porque una revista cuesta dinero. Mucho. Cuesta mucho dinero tirarla, la imprenta te cobra caro. Sí, muchísimo dinero, o sea, y los papeles... El papel es caro, el papel de esa revista es costoso. Y el tiraje que tiene el Reporte Médico, el alcance que tiene el Reporte Médico, sí, nosotros tuvimos que hacer una inversión bastante grande, significativa, pero de alguna manera
ha dado sus frutos en este momento. O sea, no es que estamos en las mejores condiciones económicas como empresa, porque la revista sigue... bueno, apenas un año y algo. Exacto, sigue consolidándose. Es un bebé. Sí, exacto. Pero sopesan quizás la página web, sopesan la parte audiovisual. Los medios son eso. Exacto. Entonces, ese engranaje completo de la plataforma de alguna manera está dando... Y los escollos, perdóname Doris, y los escollos, han encontrado escollos, porque todo proyecto, tú nada más tienes que sacar la cabeza y encuentras escollos, porque esa es la vida, ese es el ser humano. ¿Cuáles los escollos principales? Mira, al principio quizás fue que el médico quisiera escribir, que el médico quisiera participar. Animarlos. Pero de alguna manera yo creo que la conformación del Consejo Médico que pudimos integrar gracias al doctor José Ramírez, que es un líder y concita mucho liderazgo. Y él es parte de este proyecto fundamental, pilar está bien integrado de todo esto. Nosotros logramos que el médico se interesara porque esa figura le da confianza además al médico, a quienes les rodean para escribir. Sí, tener al doctor José Ramírez ha sido una bendición para el proyecto. Y después la incorporación de cada uno de los miembros del Consejo Médico ha llevado a que la revista logre integrar de verdad un grupo muy importante de médicos. Eso es importante. Alberto, ustedes seleccionaron, no sé si en el número anterior, el tema de la cobertura del COVID-19, que es algo bien novedoso, porque logró integrar lo que pasó en nuestro país con el COVID, buscar las voces de los actores principales desde el punto de vista de las autoridades, de quienes tenían las riendas de seguir manejando esta epidemia, pero también de los periodistas que estuvimos ahí desde ese primer día viendo la cobertura. Cuéntame de esa experiencia y cómo surge esa idea. Mira, realmente hacer ese especial del COVID creo que era algo como una deuda que había que tener y que había que cumplir para la República Dominicana. Integrar a ustedes como periodistas la figura de Altagracia, de Doris, de Claudia Fernández y de Martín Espinal, para mí fue algo mágico, de verdad, porque la idea era que esas voces de la salud, que son tan importantes, este programa es importante, o sea, todas las plataformas de salud que están trabajándose en República Dominicana, cualquier granito de arena en la pandemia significó mucho, porque la desinformación... la infodemia también que se creó. Exacto. Que se generaba. Fue muy importante. Yo creo que el rol que ustedes jugaron como protagonistas de las noticias, nadie les iba a agradecer de verdad el rol que ustedes lograron. Gracias, Alberto. Vamos a pedirte un permisito, Alberto. Claro. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato contigo para que sigamos hablando de esto, de reporte médico. Regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el periodista Alberto Fonseca de Reporte Médico, y Doris le preguntaba justamente de uno de los números, creo que fue el número 2 o 3. Es el número 6. El número 6 ahora. Ajá. Pero hubo una revista en la que nosotros tuvimos el honor de contribuir. Fue la 6, ¿verdad? Esa fue la 6, sí. Ciertamente, donde se destacó mucho en la labor del periodista durante la pandemia. Y no solamente en la pandemia, ¿qué tan importante? ¿Cómo valoras tú el trabajo del periodista? Por ejemplo, tú que tienes la experiencia de dos países, de Venezuela y de la República Dominicana, el periodista, las coberturas de ese periodismo de bienestar, de ese periodismo que busca mejores condiciones, que busca mejorar la salud de la gente. Bueno, realmente, como te dije, yo creo que el rol protagónico
acá fueron los medios de comunicación. Contar con el apoyo de... ¿Tú estabas aquí con la pandemia? Sí, claro. Ya estabas sí. acá. Y el Reporte Médico nació en pandemia, Okay. en República Dominicana. Entonces, verlas ustedes en esas ruedas de prensa... diaria. Sí, en las morgues, en los sitios más de repente calientes a nivel de infectados de COVID, realmente nos marcó a mi padre y a mí, y nosotros comentábamos en una conversación en casa, oye, pero no se ha hecho nada para reconocer el trabajo periodístico de las personas de salud, y esto hay que hacerlo. Y ahí definimos que cuando tocara hacer algo sobre el COVID, íbamos a darle el protagonismo correspondiente. Quizás el Colegio de Periodistas ni siquiera ha hecho nada. Ahora. Y sobre todo, Alberto, perdón que te interrumpa, es llevar esa labor importante, como dices tú, en un momento en que todo se cerró, o sea, no había manera incluso de uno decir, ¿cómo ahora se cerró? No hubo rueda de prensa, sí. Se terminó todo eso y decíamos, ¿y cómo ahora le llevamos las orientaciones a la gente? Exacto. Porque la gente estaba ávida de recibir informaciones creíbles. Sí. Entonces yo pienso que un papel importante de los periodistas especializados en temas de salud, quizá fue ese, más que el riesgo de ir a cubrir en un lugar, es que cada día tú le respondías a las personas todas esas interrogantes que se hacían sobre este virus en medio de tanto temor. Y fíjate algo, que es muy importante, que creo que falta Gracia que comentó esto dentro de los audiovisuales que también desarrollamos. Los periodistas también de otras fuentes empezaron a hacer el trabajo de salud, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo se enfocó a querer. Entonces, pero realmente era peligroso que de alguna manera que algunos periodistas que no tenían esa formación y la experticia que tienen ustedes, que tienen 20 y tantos años en una fuente cubriendo el desarrollo, que tienen la formación para eso, que esos colegas estuviesen desarrollando salud, era importante porque necesitábamos ampliar un poco quizás el espectro de lo que era el monstruo del COVID. Pero las cosas fundamentales tendrían que tener una cabeza, y esas cabezas eran personas como ustedes. Sí, entonces, porque allí es donde está la credibilidad, ahí es donde está la parte, ¿cómo te explico? Que uno pueda. La formación en ese sentido. Y recuerdo yo, ahora hablando un poco de todo esto, recordando que a veces nos agotábamos más porque, como decía, mucha gente se sumó a escribir sobre el tema. Pero muchas veces para escribir sobre ese tema nos consultaban a nosotras sobre cómo hacerlo, qué escribir, cómo decir esto, si eso está correcto. Y yo pienso que eso fue una también de la forma que nos llevó a tener un poquito más de sobrecarga de la que ya teníamos en ese momento. Fue también importante, para que lo comentes, Alberto, el que la población aprendió una serie de términos que la gente no conocía, que nosotros manejábamos, pero que la gente no conocía. La gente hablaba de incidencia. Hablaba de pandemia, hablaba de brotes, o sea, son términos epidemiológicos que la gente aprendió. Exacto, No, y de alguna manera, yo creo que esa crónica que se logró en Reporte Médico, le faltaron muchísimas páginas. Estamos hablando uno se da cuenta después que... Claro. Eso es normal. Pero, sin embargo, no podíamos sacar una Biblia porque económicamente no nos daba. No se podía. Pero sí, yo creo que pudimos lograr sintetizar. Además, todo eso es perfectible, porque uno se da cuenta hasta cuando termina un texto, debí poner tal cosa. Siempre va a ser así. Siempre falta algo. Siempre le faltan Alberto, elementos. ¿y cómo seleccionan ustedes los temas para cada entrega? Los temas y también cómo eligen esa portada, o sea, el tema de portada. ¿Quién le dice a ustedes, bueno, yo creo que este es el tema que debe enfocarse?
Ahora, o sea, quizás en el principio era... ¿Más difícil? Sí, y trabajábamos... porque hay que ayudarnos desde la parte comercial, Claro. Vender una portada, Una balanza. Algunas no se venden, algunas se asignan. ¿Ustedes tienen vendedores? Sí, tenemos vendedores un equipo de venta, pero por lo menos esta revista donde teníamos que tener al ministro en portada, era una revista que era obligatoria. Ahí no había que pensarlo mucho, Ahí esa no es la había que va. Exacto, porque era una revista que tenía que tener la voz del doctor Daniel Rivera. La primera revista también con la que comenzamos acá en República Dominicana, en ese momento colocamos al doctor Mario Lama en portada. Había que tener a Mario Lama dentro de la revista. Y quizás más adelante tengamos, no sé, la directora del Laboratorio Nacional, quizás todos tengamos... esos actores. O sea, cualquiera de esas personalidades que están dirigiendo puntos importantes dentro de la salud de República Dominicana. ¿Ustedes se están enfocando en términos de, digamos, de bloques, de aspectos, se están enfocando más en el sector público o en el sector privado o tienden a ir al sector privado? Mira, es dual, porque los médicos están tanto en el sector privado, en el sector público, es una integración. El reporte médico termina siendo una integración de todo, de todas las cosas de salud. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay que darle voces a las instituciones, incluso artículos, reportajes, por lo menos ahora hubo lo del huracán y le dimos la voz al doctor Sedano en Higüey, que fue protagonista como enlace a través del sistema de salud con el doctor Mario, con el doctor Daniel Rivera y él como congresista de la provincia de la Altagracia, hubo que darle voz al doctor Sedano para que informara y eso salió ahora en la nueva edición, ¿entiendes? Entonces, no somos mezquinos, no es una revista que solamente va enfocada a la parte privada, sino que las voces de lo que sucede a nivel del sector público también tienen participación dentro de... ¿Y las investigaciones médicas, Alberto, cómo las captan? Porque yo sé que dentro de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, se hacen investigaciones de casos. Sí, claro. Se hacen, y a veces ni salen, ni se dan a conocer, ni se sabe. ¿Ustedes tienen ese mecanismo de ir captando esas investigaciones interesantes que se están haciendo en República Dominicana para que sea esta una plataforma? Fíjate, contar en el Consejo Médico, de repente con la doctora Damelice Ten Barner-Hall, el doctor Ramírez, que es parte del INCAR también, el doctor Franklin, que es parte del Robert Cabral. Sasso, Franklin Sasso. Exacto, el mismo doctor Héctor López, que también forma parte del NEI Arias. Entonces, sí, nos ha dado algunas luces de por lo menos hacer casos. Hicimos un caso de un tumor que se extrajo en el INCAR. Ahora en la revista que va a salir ahora en enero hay un caso pediátrico que se hizo en el Hugo Mendoza. Porque sale bimensual la revista. Sí, exacto. Sin embargo, les exhorto a todos los médicos que están en el sector público, que es donde está el mayor grueso de carencias y está el mayor grueso quizás de casos más críticos. Sí, sí. Y menos oportunidades quizás de poder. Sí, que logren integrar esos equipos multidisciplinarios que se hicieron para trabajar un caso clínico y por supuesto que será bienvenido a Reporte Médico y las páginas de nuestra revista van a estar abiertos para todos ellos. Alberto, y aquí hay un área de oportunidades que sería importante que la vieran. No sé si nos vamos a comerciales. Sí, nos vamos a comercial. Nos vamos a comercial y te lo voy a dejar para el próximo y último segmento. ¿Qué son las universidades? Las universidades donde hay escuelas de medicina y de ciencias. Tienen una cantidad de tesis de grado, tesis de maestría
interesantísimas, pero no llegan al público, nadie Correcto. las conoce, se quedan en los archivos de las universidades. Con ese tema Vamos. y esa área de oportunidad, regresamos ahora con Alberto Fonseca. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Alberto Rodríguez Fonseca de Reporte Médico. ¿Tú eres director, Alberto? ¿Es director? Sí, director. correcto. Ok. Antes de la pausa te decía Altagracia y te dejaba hasta un nicho, te está dando una idea Sí, para no, tu correcto. revista. No, no. Y son las universidades, todo claro. este grupo de estudiantes que al final tienen obligatoriamente que hacer una investigación. Correcto. Que las representan sea en una tesis o en un monográfico. Correcto. Entonces decía ella que si eso es un nicho que ustedes contemplan también darles oportunidades para este tipo de Sí, publicaciones. Mira, realmente Reporte Médico es para todo. Y de hecho, Es democrático. Sí, sí, de verdad. Nosotros incluso estamos haciendo alianzas en este momento con Adofen. Sí. Que es, Facultades de medicina. De las facultades de medicina. Eso es algo que está ocurriendo ahora. El doctor Miguel Robiuk nos ha dado la oportunidad de integrarnos con todo ese equipo de decanos, rectores de las universidades. Vamos quizás en este 2023, en lo inmediato, a trabajar con todas ellas. Porque hay cosas muy importantes que se están desarrollando. Son áreas de Sí, crecimiento sí, importantes, Claro, sí, cierto. Claro. Es un submundo de la medicina que está allí naciendo y que se está formando. Entonces, vamos a darle un espacio. Qué bueno. Sí, a todo eso. Alberto, ya con más de un año publicando esto, ya supongo yo que ustedes tienen una especie de medición, de cuáles son los temas que más le interesa a la gente leer cuando ustedes publican. Sí, ¿De qué puede, especialidad? Sí, se puede hablar. Mira, la pediatría yo creo que siempre llama la atención, llama ¿verdad? mucho la atención. La ginecología. Sí. La psiquiatría está tomando La salud un, mental, sobre todo en este todo. momento, un espacio bastante grande dentro de todo este proceso. De hecho, nosotros incorporamos a la doctora Iches como parte Es muy del, buena, Alessandra. Sí, del Alessandra Consejo Iches. Médico, por eso también, por la demanda que de los temas de salud mental que realmente se han convertido en la pandemia de la pandemia. Así es. Entonces, Sí, lo habían advertido desde antes ya los sí, especialistas. Sí. Ahora lo estamos viendo, realmente. Sí, son cosas que se han incorporado dentro de las especialidades de reporte médico. Y bueno, han permitido que la revista siga nutriéndose de mayor información y mejor contenido. Que venimos en este 2023 con reporte médico. Venimos con trabajos más especializados, o sea, trabajos multidisciplinarios de patologías tratadas en conjunto. Por lo menos ahora en la nueva revista, que salió octubre-noviembre, hicimos multidisciplinario todo lo que fue la parte del cáncer de mama. Tuvimos las voces de varios doctores hablando, tuvimos una cirujana plástica hablando de reconstrucción mamaria, tuvimos una nutricionista, tuvimos la psicóloga, tuvimos la parte de cardiología. Un enfoque bien integral. Completo. Entonces, de alguna manera, ese tipo de trabajos multidisciplinarios para atacar una patología los vamos a seguir enfocando Eso como está especiales muy buena idea. dentro de cada revista para que médicos speaker puedan integrarse en una sola voz para un tema. Exactamente. Ustedes Muy tienen, bueno. Alberto, tienen un local, tienen ya una oficina, tienen un teléfono, tienen unos contactos donde, Sí, claro. porque muchas veces cuando se comienza un proyecto tan joven como este bebé, pues uno hace desde su propia casa todo eso. Sí, no, bueno, mira, comenzamos de una manera remota. Remoto, sí. Como se estaba empezó haciendo todo en ese momento. Sí, ahora estamos integrando ya un local, porque van creciendo. sí, no, y que la pandemia no nos dejaba tampoco. Exacto, exacto. Porque nacimos en el pleno En plena auge de la en pleno pandemia. auge de la pandemia. Entonces,
De hecho, cuando nosotros llegamos a República Dominicana, lo primero que instalamos fue unas oficinas donde ya teníamos 10 trabajadores, todo el equipo estaba allí trabajando. Porque Reporte Médico no tiene nada más el año y medio, el año y algo que tiene la revista claro, saliendo. Tiene antes, por supuesto. O sea, nosotros comenzamos 2 años previos montando todo el trabajo, el desarrollo de ver cómo íbamos a hacer Reporte Médico, integrando, sacando todo. Y en ese momento lo primero que integramos fue la productora, como oficina, como centro de trabajo. En plena pandemia tuvimos que desistir y mandar a todo el mundo otra vez a su casa. Eso ocurrió. ¿Entiendes? Tuvimos que mandar y desmontamos toda la oficina nuevamente en plena pandemia. Por supuesto. Ahora, en este momento que ya la crisis está controlada, sí estamos volviendo a unificar todo el trabajo del equipo de Reporte Médico. Sí. Alberto, y las personas, ya estamos terminando, las personas que quieran comunicarse con ustedes, ¿cuál es la mejor vía para...? Mira, el Instagram es @reportemédico.rd, la página web www.reportemedico.com. Pueden llamar a nuestros teléfonos 849-276-9979. Nos escriben por el DM del Instagram. Yo creo que por ahí toda la manera de comunicarse, que es lo importante. Por ahí, por el Twitter también. Sí, realmente por cualquier lado nos van a conseguir. Bueno, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo. Era una entrevista que teníamos un tiempo programando y no se había podido. Para nosotros es un placer tenernos aquí. Ponemos el programa a disposición de ustedes. Gracias. Para cuando quieran anunciar, traer sus especialistas, aquí vamos a estar. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes nos vemos la próxima semana. Cuídense del frío y cuiden su salud.